Bueno, siguiendo con el esquema de las armaduras, como vimos en el problema 5, vamos a hacer el problema 6. Fíjense que está formado por dos triángulos, bueno, y todos los catetos son elementos, varillas, que vamos a calcular después cuáles son los valores de las fuerzas y si están trabajando esas mismas a la tracción o a la compresión. Bueno, hagamos el mismo esquema del problema 5, como lo vieron en el video anterior. Vamos a considerar primero como si fuera todo esto un rígido, para eso lo vamos a tapar. Le vamos a poner un poco de color gris para hacer a las cuentas que estamos trabajando ahora con un sólido, como un todo, para calcular las fuerzas externas de los vínculos. Fíjense en que en A tienen un perno, eso ya lo vimos. Un perno me da dos fuerzas, una horizontal. Bueno, yo la voy a poner hacia la izquierda, después veremos el signo. Si me da bien el signo, significa que ese, o sea, si me da positivo, significa que ese era el sentido correcto. Si da negativo, habrá que dibujarlo hacia el otro lado. Bueno, vamos a ponerle A por el nodo y H horizontal. Bueno, también el perno nos da una reacción vertical. Vamos a anotarla acá. Ahí está. Bueno, podría ser también para abajo. Yo ahora por comodidad o gusto nada más la voy a dibujar hacia arriba, después veremos el signo. Bueno, esta sería A por el perno A, B corta vertical. Y bueno, y acá abajo tenemos un vínculo, un apoyo tipo balancín, que esto lo que da es una reacción perpendicular al apoyo, ¿no? Como una suerte de fuerza normal. Fíjense, si este es el apoyo, ahí le estoy marcando con una línea vertical, si ese es el apoyo, entonces la reacción tiene que ser perpendicular a ese apoyo, a esa superficie de contacto, ¿no? Como si fuera una especie de fuerza normal. Bueno, sería esto de aquí. A esta la vamos a llamar simplemente, como es el balancín en el nodo D, la vamos a llamar DH, H de horizontal. Bueno, o simplemente, si quieren, como hay una sola acá, la podríamos llamar D, de reacción en D, ¿no? Así que, bueno, vamos a poner simplemente D. Vamos a anotarlo. Ahí está. Simplemente D. Bueno, así que las tres fuerzas externas que tiene este rígido, fíjense que primero estamos haciendo un envolvente, después vamos a volver a la armadura y ahí vamos a ver las fuerzas que están actuando en la varilla, cómo hacemos para calcularla. El mismo seguimiento que le hicimos al problema 5, ¿sí? Bueno, fíjense que tienen este rígido, este paralelogramo o esta poligonal cerrada, como la quieran ver, esta figura que se formó, tiene o está sometida a tres fuerzas externas: A sub B corta, A sub H, D, y aquí en el vértice B 5 kilonewton, vertical hacia abajo. Bueno, ahora vamos a llevarlo a la otra hoja, este gráfico, y vamos a aplicar equilibrio para un cuerpo rígido para averiguar esas fuerzas. Recuerden, equilibrio significa que la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de momentos respecto a algún punto de giro. Está en equilibrio, podemos tomar cualquier punto de giro, tiene que ser 0. Bueno, y obviamente ahora vamos a definir un sistema de coordenadas para decir qué es X y qué es Y. Perfecto. Entonces acá tenemos el cuerpo, el sólido, rígido, y las fuerzas externas a las que está siendo sometidas. Obviamente A sub B corta, A sub H y D son las que queremos averiguar, y la vamos a hacer sabiendo que esto está en equilibrio. O sea,
planteando sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a algún punto de giro igual a 0. Bueno, empecemos con las fuerzas. Voy a tomar el sistema de coordenadas usual. Acá fíjense que todas las fuerzas están vertical u horizontal, así que no vamos a andar complicando mucho la cosa. Ahí tenemos. Entonces, ahí tendríamos más X. Siempre hay que indicar qué sistema de coordenada estamos usando, ¿no? Cuáles son sus signos y cuál es la dirección X y la dirección Y. Bueno, tomamos lo usual. Bien, empecemos con X. Fíjense que para la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en X tengo dos. AH, esta fuerza verde, fíjense que va hacia la izquierda según nuestro eje de coordenadas negativo, así que a sub H, esto va negativo, está hacia la izquierda, y la otra fuerza en la dirección X es D, que la tienen aquí abajo, fíjense que es hacia la derecha, según nuestros ejes de coordenadas, positivo, más D igual a 0. Bueno, listo. Las fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X, y esto está en equilibrio, igual a 0. Vamos ahora para, bueno, si quieren para ordenar acá le podríamos poner esto es en X, y ahora viene en Y. Y en Y tengo AB corta a sub B hacia arriba, positivo, y 5 kN hacia abajo, negativo. Bueno, A sub B positivo, menos 5 kN, y no hay más fuerzas en Y, todo esto igual a 0. Obviamente de aquí ya podemos despejar una de las fuerzas que tenemos incógnitas, que es A sub B, despeje inmediato, 5 kN. Perfecto. Bueno, A sub H y D todavía no la podemos calcular, la tenemos aquí, una ecuación con dos incógnitas, así que vamos a plantear momentos. Bueno, vamos a poner las distancias, no sé si recuerdan del enunciado, estos son 3 metros y esto era 1 metro. Si no, bueno, vuelvan el video un poquito para atrás para ver el enunciado y van a ver en el gráfico que esas eran las distancias. Bueno, esto es muy sencillo, esto está en equilibrio, cualquier punto de giro es el que podemos tomar, no hay ningún inconveniente. Recuerden que siempre la picardía, siempre que se pueda, es elegir el punto de giro donde hay más fuerzas. Por ejemplo, lo ponemos acá. ¿Por qué? Bueno, donde se elige el punto de giro, recuerden, vamos a poner acá punto de giro, las fuerzas que pasan por ahí no producen momento, entonces, bueno, nos queda un poquito más sencilla todo el cómputo, nada más que por eso. Bueno, así que ya estamos en condiciones de decir que el momento de la fuerza AB, como pasa por el punto de giro elegido, es igual a 0, y el momento de la fuerza AH, como pasa por el punto de giro, también es 0. Bueno, así que nos queda la fuerza de 5 kN y la fuerza D. Calcular los momentos respecto a ese punto de giro que puse. Bien, vamos. Momento de la fuerza de 5 kN. Bueno, fíjense que siempre tiren una línea recta de la fuerza hacia el punto de giro para ver el sistemita un poco más sencillo, ¿no? Una varilla, punto de giro y fuerzas. Bueno, en este caso lo podemos dibujar si acá está el punto de giro, ustedes después tiran en línea recta, sería esto que está acá, ¿no? Esto que estoy haciendo acá. Les queda esta varilla que es muy sencilla. Bueno, la voy a hacer un poquito acá más corta para
y acá tienen los 5 kilonewton, les queda este sistema. Un sistema muy sencillo. Bueno, y acá está el punto de giro en el vértice A. Bueno, claramente este sistema sencillo, varilla, punta de giro y punto de giro y fuerza, bueno, se ve claramente que hace girar en sentido antihorario, perdón, en sentido horario. Fíjense que esto está en sentido horario, hace girar al sistema en sentido horario. Vamos a poner la flechita del sentido. Y habíamos tomado por convención que eso era negativo. Negativo. Y después directamente fuerza 5 kilonewton por la distancia entre la fuerza y el punto de giro, que son estos 3 metros que están acá, por 3, por el seno del ángulo entre la fuerza y la varillita esa que les quedó, que sería este de acá, que es 90 grados. Así que esto les queda directamente 15 kilonewton por metro. Menos. Lo hace girar en sentido horario. Bueno, vamos a la fuerza D ahora. Así que vamos a poner acá momento de la fuerza D. Bueno, otra vez recuerden que siempre tienen que, para ver cuál es esa varilla para calcular la distancia y el ángulo, en línea recta tiran entre la fuerza una línea, ¿no? Entre la fuerza y el punto de giro, que sería esta que estoy marcando ahora. Ahí está. Entonces les queda un sistema muy sencillo, que sería este que les voy a hacer ahora. Tienen un punto de giro y después hacia abajo la varilla y de ahí. Bueno, ahora sí. Y esta es la fuerza D. Bueno, claramente este sistema sencillo que les quedó de la fuerza D hace girar al sistema en sentido antihorario. Antihorario positivo, horario negativo. Así que positivo. Y ahora fuerza por distancia por el seno del ángulo, fuerza por distancia, bueno, esto es 1 metro, obviamente, por 1, por seno del ángulo entre la fuerza y la varilla, que bueno, es ese angulito que quedó ahí, seno de 90. Y esto les quedó igual a D por 1. Vamos a dejarle ahora el 1 para saber qué es la distancia. Bueno, ya calculamos todos los momentos. Hay dos que dan 0, los que caen en el punto de giro. Ahora lo que voy a hacer voy a acomodar un poco para que la otra hoja quede un poquito más limpio y voy a sumar todos los momentos. Perfecto. Acá tenemos un poco más limpia la pantalla. Fíjense que puse ya el cálculo final de los momentos para 5 kilonewton y la fuerza D aquí abajo. Y ahora, como esto está en equilibrio, la suma de los momentos tiene que ser 0. Así que la suma de los momentos tiene que ser 0. Bueno, los momentos de AB y de AH no los voy a poner porque son 0, así que directamente menos 15 más D por 1 es igual a 0. Bien, y acá directamente, despeje inmediato, ya conocemos la otra fuerza externa de la zapata del rodillo móvil en D, de la reacción en D, que es 15, y bueno, como es una fuerza y estamos trabajando en kilonewton, la unidad será kilonewton. Perfecto. Bueno, y ahora es cuestión, ya está, vamos a la ecuación esta de X, la volvemos a escribir, sustituimos D y ahí despejamos A sub H. Bien, nos queda, la volvemos a escribir, menos, ¿no? Esta es la ecuación de X, menos A sub H más D
más D, pero D, ya lo calculamos, es 15 kilonewton, todo esto igual a 0, así que directamente A sub H es igual a 15 kilonewton. Bueno, ya calculamos con análisis de cuerpo rígido, como lo venimos haciendo en el video de la intro o en el problema 5, las fuerzas externas. Las fuerzas externas a ese sólido. Nos liberamos de la idea de que ese articulado está compuesto por varillas, etc. Ahora vamos a volver a eso. Acá están las fuerzas externas a ese sólido. Fíjense que dieron todas positivas, así que ese es el sentido correcto que tienen que tener las fuerzas. Las dibujamos así. Si nos dio positivo no hay que cambiar nada. D va hacia la derecha, A sub H hacia la izquierda, A sub B hacia arriba y bueno, 5 kilonewton era ya dato del problema hacia abajo. Si alguna nos hubiera dado negativa, bueno, habrá que cambiarle el sentido, dibujarla hacia el otro lado para esa sola fuerza. Bueno, ahora sí, una vez calculado esto, vamos a volver al problema, vamos a volver a la armadura, y ahora vamos a hacer el análisis por nodo para poder calcular a ver a qué fuerzas están siendo sometidas y cómo están trabajando esos elementos de esa armadura. Ok, bueno, volvimos a la armadura y fíjense que ya a la armadura le puse las fuerzas estas externas de los vínculos a las que estaba siendo sometido. 5 kilonewton acá en B lo dibujé ya hacia abajo. Y ahora vamos a hacer el análisis por nodos. Entonces, bueno, las varillas, esos elementos con los que está formada la armadura, le está haciendo o le hace fuerzas a los nodos. Bueno, vamos a ver de qué manera. Vamos a hacer igual que siempre. Fíjense, esta varilla que es la AB, a la fuerza que hace esa varilla en el nodo A y en el nodo B la voy a llamar AB. Esta varilla que une B con C la voy a llamar BC. Así que a la fuerza que le hace al nodo B y al nodo C la voy a llamar fuerza BC. Y lo mismo para el resto, ¿no? Esta varilla D con C, la fuerza que haga al nodo D o al nodo C, DC. Y la varilla AD lo mismo. Bueno, acá hay que suponer la dirección que hace, en donde hace la fuerza en los nodos, es la dirección de la varilla, pero no sabemos en qué sentido. Bueno, pongamos un sentido, hagamos las cuentas, hagamos equilibrio de nodo y después si nos da negativo es hacia el otro lado. Bueno, podríamos dibujar, a ver, la varilla AD. Bueno, supongo que en el nodo A, la varilla AD, voy a suponer, nada más, va hacia abajo. Es decir, que la varilla AD le hace una fuerza al nodo A hacia abajo. Bueno, obviamente, como todo esto está en equilibrio, del otro extremo, sobre el nodo D, tiene que ir en sentido contrario. Bueno, y ahí ya vamos metiendo las primeras fuerzas de las varillas en los nodos. Así que esta, como es la varilla AD, la vamos a llamar fuerza AD. Fuerza AD. Bueno, lo mismo para las otras. Por ejemplo, esta que está inclinada acá, esta varilla, la varilla AC, voy a suponer que sobre el nodo A tira hacia abajo. Perfecto. Entonces, es una suposición nada más, después hay que ver el signo. Entonces, en el otro extremo, sobre el nodo C, tiene que tirar en sentido contrario, obviamente para que quede todo en equilibrio. Bueno, siguiendo la misma lógica, a esta la vamos a llamar fuerza AC. Fuerza AC. Perfecto. Bueno,
podríamos ahora, a ver, en el nodo B está influenciada por la varilla BC, esta que estoy marcando acá. Bueno, vamos a suponer, a ver, ya me quedo sin colores acá. Bueno, vamos a suponer que al nodo B la varilla BC tira hacia afuera. Es una suposición, salvo que uno tenga un buen entrenamiento en estos ejemplos de armadura, puede darse cuenta en principio para dónde va, pero si no, propongo un sentido y después veo el signo. Bueno, y en el otro nodo, para que quede todo en equilibrio, tiene que estar la misma fuerza, pero en sentido contrario. Bueno, obviamente a esta la voy a llamar, siguiendo la misma lógica, fuerza BC. Fuerza BC. Bueno, ahora sí, A con B podemos ver, fíjense, A con B aquí, A y B, la varilla A y B, vamos a suponer que sobre el nodo A, bueno, no sé si va hacia la izquierda o hacia la derecha, pero para que me quede más lindo el dibujo acá, lo voy a plantear hacia la derecha, y sobre el otro extremo en sentido contrario para que todo quede en equilibrio. A esta fuerza la voy a llamar fuerza de la varilla AB. Vamos a ponerle AB acá y AB acá. Perfecto. Y me queda una varilla más, fíjense acá, DC, la varilla DC, que le hace fuerzas al nodo D y al nodo C. Bueno, podríamos suponer, voy a usar el color negro porque ya la paleta de colores es muy cortita, la de esta pizarra. Bueno, voy a suponer que D, en el nodo D, la varilla DC tira hacia afuera. Tira hacia afuera. La voy a dibujar acá. Y en el otro extremo, en sentido contrario. Ahí está. Bueno, a esta la voy a llamar fuerza DC. Fuerza DC. Perfecto. Bueno, ya tenemos todas las fuerzas que están actuando en los nodos. Y esos nodos van a estar en equilibrio porque toda la armadura, todo el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar es suma de las fuerzas en X igual a 0, suma de las fuerzas en Y igual a 0. Equilibrio de fuerzas. Con equilibrio de fuerzas, analizando los nodos, ya es más que suficiente. No hay que aplicar ninguna ecuación de momentos. Sale rapidísimo. Bueno, hay que operar un poco todos esos vectores que ven ahí. Así que vamos a aplicar equilibrio en cada nodo, y de ahí ir despejando las fuerzas que las varillas le hacen a los nodos. AB, AC, AD, DC y BC. Todo lo que está ahí en color, y bueno, inclusive esta de color negro que es la DC. Bueno, por último, esto lo vamos a hacer en otra hoja, pero convendría quizás poner algunos ángulos. Eso se los dejo para ustedes. A ver, yo directamente les pongo los valores, ¿no? Fíjense que tienen todas las distancias, todos para hacer. Este ángulo de acá lo sacan, es un triángulo de un cateto 2 metros, el otro cateto 1 metro, así que este les da 26,57. Bueno, y obviamente tiene que ser el complemento, perdón, al revés. 26,57 y el complemento 63,43. Bueno, si necesitamos, fíjense que acá hay otro triángulo que se está formando. Fíjense, porque en total son 3 metros y hasta el punto C tengo 2 metros, o sea que este cateto de acá es 1 metro, y la altura
de ese triángulo que se me formó acá es 1 metro, así que es el triángulo 1, 1. Este que estoy marcando acá con el puntero es el triángulo 1, 1. Bueno, el triángulo 1, 1, 1 metro, 1 metro, tiene 45 grados, ¿no? 45 grados, 45 grados acá, bueno, tiene por todos lados 45, obviamente es la diagonal perfecta, ¿no? Bien, otro ángulo que necesitemos, quizás este de acá, bueno, fíjense que este de acá es alterno interno con 26,57. Bien, vamos a ponerlo, seguramente lo vamos a usar ahora para proyectar las fuerzas y poder hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Bueno, creo que ahí está, quedó un lindo lío de flechas, colores y ángulos, etcétera. Pero bueno, vamos a aplicar ahora en cada nodo, vamos a aplicar equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y listo, se generará un sistema de ecuaciones, veremos de cuántas ecuaciones, y ahí lo resolvemos, y ahí ya estaría. Bueno, acá limpié un poquito y ahora lo que vamos a hacer es aislar cada nodo de este sistema. Yo voy a dibujar cada nodo que ven acá, así con las fuerzas, con los mismos colores, etcétera. Lo voy a dibujar por separado y vamos a aplicar, como dijimos, equilibrio en cada nodo. Bueno, vamos a la otra hoja. Fíjense que acá tienen los 4 nodos A, B, C y D, todos separados. Cada nodo tiene que estar en equilibrio, así que vamos a aplicarle a todos ellos sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Bueno, obviamente tengo que decir que es X y que es Y, así que voy a tomar el sistema de coordenadas usual. No quiero sacar mucho espacio, lo voy a dibujar acá, el que siempre usamos. Lo voy a dibujar chiquitito, total ya saben cuál es el usual. Más Y hacia arriba, menos Y hacia abajo, más X a la derecha, menos X hacia la izquierda. Bueno, así no lo ponemos encima de cada nodo porque, bueno, está tan lleno de flechas y colores que no se va a entender nada. Bueno, vayamos con el nodo A. Fíjense el nodo A. Fíjense el nodo A. La ecuación en X del nodo A, sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, fíjense, tienen 15 kilonewton hacia la izquierda, según el eje de coordenadas, negativo. Vamos a poner acá menos 15. Lo podríamos por ahí mover un cachito acá, ahí está, y lo pongo acá para tener más espacios. Menos 15 en X. Después AB, fíjense que está puramente en X hacia la derecha, positivo, más AB, más AB. Y después acá les pido un poco ya de dinamismo, así vamos más rápido. Fíjense que la componente X de AC, que sería esta que estoy marcando acá, sería el coseno. Se los hago así rápido esta parte porque, bueno, entiendo que ya tienen cierta habilidad con despedazar fuerzas, componentes, etcétera. Bueno, AC, la componente, fíjense que queda en dirección más X, así que más, vamos a cambiar de color, así queda todo coherente, más AC, ahí estamos, AC por coseno de 26,57. Bueno, todo esto igual a 0. Perfecto. Vamos con la componente Y. Fíjense que en Y tienen 5 positivo, 5 kilonewton hacia arriba positivo, AD todo hacia abajo, negativo, ¿no?
menos AD, y la componente vertical, que sería este pedacito que estoy marcando, de AC, la componente vertical de AC, que fíjese que es paralelo a menos I, así que es negativa y sería el seno, menos AC por el seno de 26,57. Todo esto igual a 0. Bueno, ya tenemos las ecuaciones del nodo A. Ahora, bueno, por ahí no es necesario hacer todos los nodos. Vamos a ver si el sistema queda en algún momento resoluble y ya está. Bien, podríamos ir aquí abajo al nodo D. Bueno, fíjense que el nodo D, lo vamos a mover un poquito, ahí está. El nodo D tiene como sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tiene DC negativo y 15 hacia la derecha positivo. Así que tenemos DC negativo más 15 igual a 0. Y en I, fíjense que este nodo solamente tiene AD hacia arriba. No tiene nada que lo compense. No hay nada que se sume. Así que, bueno, la sumatoria de fuerza según I en el nodo D nos da 0. Bueno, directamente ya tenemos el primer valor. Y si quieren, de acá ya pueden sacar el segundo valor, DC. El valor de DC es 15 kilonewton. Así ya vamos despejando. Bueno, fíjense que al haber obtenido AD igual a 0, significa que la varilla AD no ejerce fuerza. No ejerce fuerza. Esto es lo interesante de este tipo de armadura, que hay uno de los elementos que directamente no ejerce fuerza sobre los nodos, por lo tanto sobre él tampoco se va a ejercer fuerzas, así que ese elemento va a trabajar tranquilo, por decirlo de alguna manera. Bueno, podemos seguir quizás en el nodo C. En el nodo C fíjense que tenemos todas las fuerzas, o por ahí plantear el nodo B. Podríamos plantear el nodo B. Fíjense, vamos a hacerle para que vean acá la vertical está así. A ver, ahí está. Esta sería la vertical. Y acá si quieren la horizontal, para que se note bien de qué estamos hablando. Si quieren, acá es donde tenemos más X y acá donde tenemos más Y. Y bueno, fíjense que este ángulo es de 45 también, ¿no? Después verifiquen, vuelvan el video un poquito para atrás y ahí va a salir todo. Bueno, de acá directamente, fíjense, del nodo B. AB está hacia la izquierda, según nuestros ejes, negativo, menos AB. Y después la componente X de BC, positiva, de este lado, más BC por coseno de 45, igual a 0. Y no hay nada más en X. Y en Y tengo la componente de BC, fíjense que está paralelo a más I, así que la componente de BC positiva, el seno, BC por seno de 45, y 5 kilonewton hacia abajo, según nuestros ejes, puramente ni negativo. Bien, bueno, y acá tenemos las ecuaciones del nodo B.
El equilibrio del nodo B. Bueno, fíjense que ya podemos sacar, sí, ya prácticamente no hace falta, fíjense, analizar el nodo C. No hace falta, porque acá ya tenemos todo lo que necesitamos. Fíjense que directamente BC la obtienen de esta ecuación. La obtienen de esta ecuación directamente. Y luego reemplazamos en la anterior BC. Y ahí encontramos AB. Bueno, vamos a despejarlo. Vamos a despejarlo. A ver. Despeje inmediato. Después ustedes verifiquen las cuentas. Bien, yo estoy haciendo las cuentas ahora. Ahí está. Bueno, 7,07, estamos trabajando en kilonewton, así que las unidades siempre nos quedan de fuerzas en kilonewton. Bueno, y ahora voy a la primera ecuación, a la de X, reemplazo BC y saco AB. Así que acá nos quedaría menos AB más BC, 7,07 por coseno de 45 igual a 0. Bueno, ahí tienen un despeje también inmediato y les va a quedar que AB es, ahí les hago la cuenta, 5, claro, 5 kilonewton. Bueno, y ahora con AB y BC nos podemos ir a las ecuaciones del nodo A, volver a las ecuaciones del nodo A, como lo ven acá, reemplazar, por ejemplo, en la primera AB, despejamos AC, y con eso nos vamos a la segunda y despejamos AD. Bueno, entonces vayamos a la primera, menos 15 más AB, AB dijimos que era 5, más AC, por AC por coseno de 26,57. Todo esto igual a 0. Bueno, obviamente un despeje inmediato también, así que menos 15 más 5 serían menos 10, ahí está. Vamos a hacer la cuenta. Coseno 26,57. Bueno, y AC nos da, vamos a ponerlo acá, 11,18 kilonewton. Recuadramos, y la última que nos quedaba averiguar era AD, pero perdón, ya dijimos que era 0, claro, la tenemos acá, AD es igual a 0. Bueno, así que ya creo que averiguamos todos, ¿no? AB, BC, DC, AC, sí. Ahí averiguamos todo, así que ya tenemos todas las fuerzas que las varillas le estaban haciendo a los nodos. Ahora vamos a ver qué pasa con las varillas. Aquí tenemos otra vez toda la armadura, con todas las fuerzas en cada nodo, y con los valores ya calculados, los valores de los módulos de las fuerzas. Fíjense una cosa que me quedó decirles. Fíjense que todas las fuerzas que hemos calculado, AB, AC, AD, DC, BC, son positivas. Eso quiere decir que tienen el sentido correcto que habíamos elegido. Como siempre, les vuelvo a decir, en el video 1 del problema 5 aparece una fuerza negativa y la tuvimos que dar vuelta. Así que si hubiese alguna fuerza con signo negativo, bueno, hay que dibujarla nada más, no hay que volver a calcular todo, hay que dibujarla en sentido contrario al que hicimos la suposición. Bueno, esas son las fuerzas, lo que ven ahí son las fuerzas que las varillas le hacen a los nodos,
Y bueno, obviamente están estas de color negro acá, 15 kilonewton, 5 kilonewton, que son fuerzas externas que le hacen los vínculos. Bueno, vamos a la varilla A, por ejemplo. Voy a dibujar acá, varilla A. Bueno, esta, o vamos a poner simplemente A, se sabe que ese es el elemento. Bueno, fíjense, la varilla, ¿cómo le hace, por ejemplo, la varilla AB, cómo le hace las fuerzas a los nodos? Bueno, en virtud del tercer principio, los nodos sobre la varilla tienen que hacer la misma fuerza, pero en sentido contrario. Así que sobre las varillas las dibujaríamos simplemente contrario a donde están o como están en los nodos. Sería así. Bueno, sigamos con las otras varillas. Esta es la varilla AD. Vamos a poner acá AD. Ahí está. Fíjense la fuerza AD, cómo la varilla actúa en los nodos. Bueno, en virtud del tercer principio, los nodos le hacen a las varillas la misma fuerza, sentido contrario, así que estaría actuando de esta manera. Bueno, fíjense la varilla DC. Vamos a dibujarla. La varilla DC. La voy a dibujar acá. Esta es la varilla DC. Bueno, fíjense que sobre los nodos, tanto en el nodo C como en el nodo D, actúa la fuerza que la varilla le hace hacia afuera, por lo tanto, sobre la varilla es hacia adentro. Bueno, vamos a dibujarlo acá. Ahí está. Perfecto. Bueno, sigamos con las varillas. La varilla AC, que está inclinada así, la voy a dibujar por acá. Esta es la varilla AC. AC. Bueno, lo mismo que venimos diciendo sobre la varilla sentido contrario. Así que aquí va a actuar de esta manera. Bueno, y la última varilla que nos queda es la BC, que es, la vamos a dibujar acá, es esta varilla, la BC. Bueno, la varilla sobre los nodos tira para afuera, los nodos a la varilla tira hacia adentro. Así. Bueno, entonces como lo vimos tal cual en el video anterior, podemos decir que la varilla AB la están estirando, trabaja a la tracción. Lo mismo la varilla AD, tracción. Lo mismo la varilla AC. Y las otras dos varillas, la DC y la BC, fíjense que están actuando a la compresión. Y esta
Bueno, y con esto sí terminaría el problema 6.